Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Siéntate tranquilo, por favor. Bebe un poco de agua, que hoy se van a desatar unos entendimientos, unas revelaciones, unas maneras de entender numerologías, fechas, eventualidades, que desde el cosmos, las agendas, los tiempos, los días, los números, tienen una relevancia en el mundo espiritual, aunque no son de notoriedad ante la vista del hombre, pero se siente la influencia que portan estas temporadas. Pero no estoy solo, estoy acompañado de un pastor, hombre de Dios, que hoy me va a acompañar y yo a él en esta revelación, el cual voy a dejar que se presente a la audiencia para así entrar en esta profundidad que Dios va a permitir que hablemos el día de hoy. Dios bendiga, pastor Almanzar, Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Amén, amén. Gracias, Joan. Damos gracias a Dios que nos permite un día más poder estar aquí en este lugar y en esta plataforma. De verdad que siempre con el propósito de que usted sea bendecido donde quiera que se encuentre. Su hermano Pastor Víctor Almanzar, un gran placer estar aquí. Amén. Pastor, hay un asunto y es que sentimos, hay fechas, hay temporadas, hay días incluso, que culturalmente han tomado cierta trascendencia, pero más que la trascendencia, quizás por el populismo, la fama, se siente en la atmósfera, se discierne el peso de estos días. No sé si por la fe opuesta que la gente expone hacia estas fechas, o si porque realmente las entidades hacen presencia ellas mismas por la numerología que tienen estos días y los nombres y las cualidades que se le han dado a través de los años. Y nos gustaría que usted hable sobre este tema y que nos enseñe en este día. Por ejemplo, viernes 13, martes de bruja, todos estos tipos de eventualidades que se dan. Podemos hablar de esto desde una perspectiva ya no como una historieta, ni un cuento, ni una fábula, sino lo que se oculta espiritualmente, tanto en los números, como en los días, como en la creencia, como lo que la gente ha visto todos los años de estas fechas tan misteriosas. Mira, la revelación bíblica enseña que Dios utiliza patrones numéricos. Satanás siempre ha sido un imitador de muchas cosas y quiere tergiversar la palabra, pero también tergiversa esos códigos numéricos. Mucha gente no quiere que le hablen de los números. Hay gente que lo agobian los números, lo agobian las matemáticas, lo agobian los cálculos. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta de cómo Dios habla también a través de numerología. La cultura hebrea es la gematría, la que trata con el significado de los números y cómo los números tienen un significado más allá del simple hecho cuantitativo. Entonces, cuando hablamos de números y vamos al patrón bíblico, tú hablabas, por ejemplo, de los días. Sí. Lo primero es que el calendario de Dios solamente tiene 7 días. Todo lo demás que usted ve, calendario gregoriano, calendario juliano, el calendario solar, lunar solar, el hebreo, el calendario musulmán, el calendario que nosotros utilizamos. Los calendarios son una invención del hombre para medir periodos de tiempos largos. Pero cuando usted va a la Biblia, solamente hay 7 días y solamente hay un día con nombre. Escuche bien. Hay día 1, hay día 2, hay día 3, día 4, día 5, día 6 y el séptimo tiene una santificación porque es el perfecto. Es la perfección de Dios representada en el número 7. Entonces, cuando usted ve que se habla de un viernes 13, que se habla de un martes de qué sé yo qué para la brujería, están estableciendo patrones de numerología satánica y no apegado a lo que es el patrón real de la numerología o de los números en el sentido de ciencia y de revelación espiritual. Muy fuerte. Entonces,
cuando vemos los patrones bíblicos y vemos cómo Satanás toma esto, por ejemplo, tú escuchas hablar a la gente de las 21 divisiones africanas. Sí, y Eso es un patrón numérico. sí, las 72 potencias. Las 7 potencias. 7 potencias. Eso es un patrón numérico. Y usted va aquí en República Dominicana, a una botánica, así le llaman. Son lugares donde venden artículos de hechicería, de magia, para agoreros. Usted va a los mercados. El que es de aquí de República Dominicana va a cualquiera de los mercados. Villa Consuelo, el Mercado Nuevo de la Duarte. Y va a haber muchas cosas de Estoy eso. hablando para el dominicano porque es donde nosotros ahora mismo residimos, pero Exacto. en otros países tienen otra forma de hacerlo. Incluso hay gente que se lo lleva a otros países. Se lleva agua Florida, se Sí, lleva sí. agua Buena Suerte Sí. y le venden ese tipo de cosas. Ujú. Pero cuando hago esta referencia lo hago para dar a entender que allí venden 7 potencias y son 7 colores que echan de un polvillo Ajá. en unos envases que lo preparan ellos mismos, no tienen ningún tipo de potencia. Son engaños de Satanás. Cuando hablamos de un viernes 13, el 13 es una representación por encima del gobierno que Dios establece a la iglesia. El 12 es número de gobierno. Por eso vemos los 12 apóstoles, por eso Sí, vemos sí. las 12 tribus, Sí. por eso vemos los 12 tronos, por Muy eso fuerte. vemos todo eso, porque el 12 tiene una representación de gobierno. Entonces, cuando hablamos de un viernes 13, es hablando de una entidad dedicada a Satanás para hacer lo que se llama rituales satánicos, estableciendo por encima del número 12 una autoridad que no existe. Hay una trinidad satánica también. Cuando hablamos del 3, el 3 es número de plenitud. Padre, Hijo y Espíritu Santo es la deidad, es la plenitud de la deidad. ¿Y qué hace Satanás? Que tiene al falso profeta, al anticristo y a la bestia. Una trinidad satánica Wow. para manifestarse en el último tiempo. Entonces, cada vez que vemos la numerología satánica, vamos a ver la utilización de números. Cuando utiliza el 7, que como las 7 potencias para brujería y hechicería, lo vemos que el 7 en la Biblia tiene una representación por el patrón numérico de la De la perfección de los tiempos, de los acontecimientos, de la creación y de las dimensiones de Dios. Cada vez que se habla del 7 es el tope. Ajá. Por eso es que venía diciendo hace un rato que el calendario de Dios solo tiene 7 días. Sí. El calendario de existencia de la humanidad solamente llega hasta el 7. Muy Escucha esta fuerte. revelación. Solamente llega hasta el 7. Cuando usted va a Apocalipsis, hay 7 ángeles que tocan la trompeta. Hay 7 trompetas. Hay 7 copas. Hay 7 iglesias. Y usted va a encontrar el 7 repetirse tantas veces como sea posible, como un patrón de la perfección y del límite de tiempo. Por eso muchas personas piensan y creen que nosotros nos queda poco tiempo a la tierra porque ya vamos por un poco más de 6,000 años de historia. Hay quienes piensan que el 7,000 de la historia sería el final. Muy Esto fuerte. también otros lo toman en alusión a que la Biblia dice que después de 2 días el Señor daría vida. Y como Cristo tiene más de 2,000 años que resucitó y ascendió al cielo, y los días de Dios son como 1,000 años, y 1,000 años es como un día, hay quienes como asocian esto que está en Osea como una revelación de la venida de Cristo. Muy fuerte. Porque también Cristo dice que como tuvo en el vientre del pez Jonás, así estaría el Hijo del Hombre en la tierra durante 3 días. Wow. Jesús resucitó a los 3 días, pero hay 3 días de Dios que son 3,000 años, que pueden ser, escuche lo que estoy diciendo para que no me malinterprete, el tiempo del fin. Ahora, el día y la hora nadie lo sabe. Estoy hablando de patrones numéricos que pueden identificarse en la Biblia y que pueden establecerse. Entonces, ¿qué es lo que Satanás hace? Satanás toma los números invertidos. Cuando Dios establece el sello de la bestia, aquel número 666 no está hablando simplemente de cantidad, sino de imperfección. Dice la Biblia que el 6 es número de hombre y que el 6 es un número de imperfección porque todavía le falta para llegar al 7. Entonces no ha llegado al 7. Entonces cuando nosotros vemos la revelación numérica bíblica, el 1 representa a Dios. Es la unidad perfecta. Muy fuerte. Es de donde se desprende todo. Wow. El 2 representa la dualidad y el enfrentamiento de la tiniebla con Dios. Por eso hay que hacer una diferencia. Y Satanás siempre está en la oposición.
Pero el 3 representa la plenitud. En el 3 está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es número de plenitud. Cuando hablamos, por eso la Biblia cuando habla del 2, habla por ejemplo del hombre y la mujer. Dice que tienen que unirse para que vuelvan a ser uno. Dios Porque mío. mientras son dos, lo que está derrotando, lo que está enseñando, lo que está revelando es división. Wow. Hay una división porque Dios hizo al hombre en una unificación con la mujer. Y por eso cuando dice que se une el hombre a su mujer, vuelven a ser uno solo. Muy fuerte. Recuérdense que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Muy fuerte. En todos los sentidos que se apliquen. En revelación, esto es misterio. Sí, Estamos hablando de sabiduría y misterio porque estamos Sí, hablando sí. de patrones numéricos. sí, la Para que la numerología. gente no vaya a hacer de esto una doctrina. No, no, no. Ni vaya a creer que le estamos diciendo que tiene que aceptar lo que estamos diciendo. Usted tiene que analizarlo, estudiarlo, tiene que meditarlo y tiene que ir a la Sí, Biblia. pero los números siempre dejan sus huellas. El patrón es que te dice el cuando patrón. el número Sí. se identifica con algo. Sí, por ejemplo, vemos a Sadrach, Mesach y Abednego, que sus nombres realmente eran Azarías, eran otros nombres. Ananías, Exacto. Misael, Azarías y Ananías. Exacto. Pero los nombres paganos que tenían eran otros. Eran 3 jóvenes. Y vemos 3 jóvenes. El número 3 tiene una simbología muy Claro. importante. Que no se arrodillan ante un sistema. Pero vemos que al no inclinarse ante el sistema que había en ese momento del rey, que quería una obligación de que se le adore a su estatua, vemos que suben el horno 7 veces más. Entonces, cuando vemos este número presente, ya vamos entendiendo cómo Dios desde un principio está en el asunto, porque el 7 es el número perfecto. Claro. Entonces, siempre la numerología nos habla. Vemos que David elige 5 piedras. El 5 es el número de la gracia. Entonces, vemos que la numerología también en este enfrentamiento hacia Goliat tiene importancia. Vemos que, o sea, tantas situaciones bíblicas siempre te presentan un número, o antes, o en el medio, o después. El paralítico tenía 38 años en una condición. O sea, siempre la Biblia nos va dando una connotación de los números para que el que pueda tener este nivel de revelación vaya entendiendo qué está pasando a nivel de numerología en el lugar. No es una doctrina, porque el enemigo ha querido tergiversar. Hay gente que en el mundo cuando ven números, lo que piensan en lotería, en cosas, Es lo que estamos hablando juego de la azar. tergiversación de Satanás. El enemigo ha querido confundir el propósito realmente. ¿Cuál es el número de la suerte en el casino? ¿Cuál es? El 7. El 7, el número que le corresponde a Dios desde antes de la fundación. Ay, Dios mío. Y no un solo 7. En los casinos ponen 3 7. Que es una trinidad del 7, Que es la representación de la perfección absoluta. que vemos que Daniel hace El 777 Sí. es lo contrario al 666. 6. Wow, Dios mío. El 666 es imperfección triplicada. Ajá, potenciada ahí, sí. El 777 es la perfección absoluta. Dios mío. Por eso cuando nosotros hablamos de los patrones numéricos, por eso te decía que en Apocalipsis hay ese patrón muy repetitivo del 7. Ujú. Pero tenemos que entender qué significa cada uno de los números en la Biblia. Yo hablaba del 1 que representa a A Dios. Dios. El 2 la división a Satanás y la dualidad entre las tinieblas El y 3 la la luz. plenitud. El 3 la plenitud, que es lo que la gente predica y enseña como la Santísima Trinidad, que yo siempre hago esta aclaración. La Biblia habla de deidad, Ujú. deidad. Te dirá, bueno, pero si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos, bueno, pero es lo que la Biblia dice. Exacto. ¿Por qué deidad? Porque ellos siempre están unidos. Hay una unificación y por eso es que es plenitud. Ujú. Por eso decía que Jesús, en él habitaba toda la plenitud Sí, de la de deidad. la deidad. Porque en Jesús, el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. En él estaba el Espíritu todo el tiempo. Entonces Jesús era el mismo Dios en totalidad, Ujú. en manifestación como hombre, cumpliendo el propósito. Entonces, cuando entramos al 4, el 4 es muy significativo en la Biblia. El 4 representa transición de un proceso a otro. Por eso es que vemos que cuando Jesús va a empezar su ministerio, 40 días en el desierto. Cuando en ayuno. Cuando vemos a Moisés también. 40 días en ayuno. Ujú. Porque el 4 tiene una representación de proceso y transición, de Lázaro. pasar de un lugar a otro. Pero también cuando vemos el pueblo, 400 años esclavos, porque cada vez que se agrega el 0 lo que aplica es cumplimiento. Tanto así que vemos también de manera en la Biblia los 400 años de silencio, Claro. que se le llama la época intertestamental. Claro, es transición. Sí, que hay alguna Biblia que ponen como una hoja en blanco incluso entre esas, Sí. simbolizando. Después del último libro, del último capítulo de Malaquías. Exacto. Siempre le ponen una hoja en blanco. Sí, Y que exacto. representan los 400 años del de silencio. muy fuerte. Pero es la transición. Es la transición. Entonces, cuando vamos a la Biblia y vemos la creación, al hombre lo crearon el día 6.
El 5, aparte de ser la gracia representada, porque representa los ministerios y representa esas puertas del tabernáculo también, el 5 representa un número incompleto. O sea, del 4 al 6 está el 5. El 4 es de transición y de terminación de un proceso, pero entonces el 5 está entre el medio de esa terminación del proceso a la imperfección del 6. Entonces cuando llegamos al 6, llegamos a ese sentido de imperfección, pero cuando llegamos al 7, entonces llegamos a la cúspide de los 7 números que representan el patrón divino. Ahora, ¿por qué aparece el 70? ¿Por qué aparece el 1000? ¿Por qué aparece el 40, el 400 y el 10? ¿Por qué aparecen los números con esa cero agregado? Porque el 0 representa cumplimiento. Nos faltó el 12, que el 12 es el número de gobierno. ¿Por qué el 12? Porque el 12 tiene una representación de lo que Dios ha depositado en el hombre delegado para que el hombre gobierne. Entonces, el 12 tiene una situación, y es que el 12 está representado en diferentes acontecimientos y siempre es con referencia a gobierno, a liderazgo. Entonces, de ahí que vienen muchas falsas doctrinas como la del G12, de ahí que usted ve también que los gobiernos del mundo tienen el G20, el G7 más 1. Eso viene también en una numerología y tiene un significado. Y toda la numerología que están utilizando, o la falsa doctrina o los falsos gobiernos, es numerologías que hacen que son claves, 7, 12, o sea, que son muy importantes en la Biblia. Hay algo que me llama la atención ahora que estamos hablando de ese nivel de numerología. ¿Acaso se puede validar la suma en las cosas de Dios? Porque vemos que el 7 en potencia, si hacemos una suma, es el 21. Y vemos que Daniel tuvo una experiencia luego de 21 días de ayuno que hizo. ¿Puede pasar esto? Claro que sí. ¿Es válido esto? Claro, es que ahí se da el 777 en una aplicación científica de los números. ¿Cuál es la revelación que Dios le da a Daniel más poderosa? La revelación de las 70 semanas. ¿Qué contiene la revelación de las 70 semanas de Daniel? La revelación de las 70 semanas de Daniel es una profecía totalmente de ciencia, pero con un patrón numérico. ¿Qué sucedió para que llegara el Mesías? Lo que había profetizado Daniel 483 años después. Entonces, ¿cuándo sucede? Sucede en el periodo de las 69 semanas, contándola cada año, cada día por año. Porque así se le representa a Daniel en esa profecía. Entonces, una semana eran 7 años. Entonces, tenía una revelación de ciencia, pero también de cálculo. Entonces, cuando vemos el 0 y dice 70, es por el cumplimiento. El 0 es número de cumplimiento. Entonces, como se cumple, el estado 0... es un perfecto cumplimiento. Exacto. Cada vez que tú encuentras el 0 es porque es cumplimiento. Por eso, cuando Jesús viene a la tierra, se cambia el calendario de la humanidad en antes y después de Cristo. Y se empieza a contar desde 0, porque hubo un cumplimiento. A partir de Cristo empezamos en el 0. Muy fuerte. Entonces, ese 0 es el mismo que va a haber en Apocalipsis cuando Cristo dice el tiempo ya no será más. Dios mío. Pero ese 0 es el mismo que se dio en la cruz cuando Cristo dijo consumado es. Se cumplió lo que ya Dios había establecido y se empieza un nuevo conteo. Por eso se habla después de Cristo y antes de Cristo. Muy fuerte. Porque se cumple después de su muerte. Entonces, el 0 siempre representa cumplimiento. Pero mira que el 0 no quería ser aceptado. El 0 era un número que en la cultura arábica no quería ser aceptado porque el 0 también representa deuda y crédito. Muy fuerte. Cuando entra el 0... entra también el número negativo. El negativo, exacto. El negativo. Cierto. Y cuando entra el número negativo, eso significa crédito y deuda. Entonces, la deuda y el crédito que nosotros teníamos, Cristo lo pagó. Dios mío. No importa que el 0 entrara porque Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos. Dios mío. Y al pagar esa deuda, ya lo que pasó en el Antiguo Testamento no cuenta, es del Nuevo que hay que contar. Es a partir de Cristo que se cuenta. Ya los judíos no se salvan por guardar la ley, es por aceptar a Cristo. Ahora, hay un remanente de la promesa. Entonces, la gente tiene que entender que los patrones numéricos tienen una revelación poderosa. La gente lee la Biblia y solamente lee letra. 12 tribus, 12 discípulos. O sea, siempre como que
hay una resonancia aún del Antiguo Testamento al Nuevo que no se pierde Es en un la patrón. numerología, Es un porque el patrón. patrón tiene una facultad que me llama la atención, y es que muchas cosas cambian, hasta el pacto del Antiguo al Nuevo Testamento, pero los números siguen teniendo el mismo efecto. Es un patrón. Dios mío, esto está muy Entonces, fuerte. los patrones Ujú. tienen una característica científica. Sí, Porque cuando algo es recurrente y repetitivo, te está diciendo que tiene una proyección hacia un cumplimiento exacto. Y que ese cumplimiento exacto depende de un diseño de alguien que hizo el cálculo previo para que eso aconteciera. Por eso es que cada día tiene el tiempo perfecto. ¿Por qué la rotación y la traslación de la Tierra? ¿Por qué las estaciones del año? ¿Por qué todo esto que los científicos llaman el ajuste fino? Que todo está donde tiene que estar Sí, y que no puede haber un movimiento órbita, gravedad, de nada, todo. ni siquiera una milésima, porque cuando cambia esto, entonces cambiaría el patrón de todo. Por eso yo digo que a pesar del cambio en el Antiguo Testamento hacia el Nuevo, en la muerte y resurrección de Cristo, hubieron cosas que en una dimensión Jesús cambió, pero en otra las dejó estable. O sea, Jesús muere y resucita, pero cuando Él resucita ya no son 8 días a la semana, ni 10, siguen siendo 7. Claro. Las estaciones siguen siendo las mismas. Claro. O sea, los calendarios, todo sigue siendo lo mismo en numerología, porque esa parte en la dimensión que estaba no fue alterada por ningún espíritu, Así es. porque eso solamente está en la mano de nuestro Creador y Señor. Ahora, si está en la mano del Creador y Dios, que lo sabemos que es así, ¿cómo es que los espíritus han utilizado, espíritus ángeles caídos, los demonios, han utilizado cierta numerología y han logrado cierta influencia en esa numerología? Es un permiso de Dios. A. B. Puede ser que estos espíritus realmente hayan tenido ya un designio sobre esta numerología. O C. B o C, podemos decir, o ciertamente es la popularidad la que le ha dado influencia a la numerología en la que operan estos espíritus. Satanás siempre ha querido confundir y siempre ha querido traer confusión a la gente. Sí. Por ejemplo, yo te decía que los 7 días de la semana se cuentan del 1 al 6 en la Biblia. Okay, Usted no va a encontrar en la Biblia ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Entonces, cuando hay un viernes 13, ¿quién lo inventó? Lo inventó el diablo. No hay viernes en la Biblia, y mucho menos 13. Entonces, lo que Satanás hace es confundir. La gente tiene una confusión y cuando tiene una confusión se pierde de tener una revelación que dan los números. Porque esos números en la Biblia están dando una revelación. La persona que trabaja con números, la persona que realiza operaciones matemáticas, tiene un ejercicio mental desarrollado. Sí, sí. Y desarrolla más partes del cerebro y de la mente que una persona que no realiza esas funciones. Las grandes mentes del mundo han hecho grandes descubrimientos basados en operaciones numéricas, no en letras. Las letras es un medio de comunicación. Sí. Los números es ciencia. Pero vemos que Ciencia de Dios. hay cosas que están influyendo un poco más allá. De manera que, un ejemplo, el lunes, el nombre de lunes viene supuestamente de la luna. El martes viene supuestamente del nombre de martes. Sí. El nombre del miércoles en la semana viene de Mercurio. El nombre del jueves viene de Júpiter. El nombre de viernes viene de Venus. Y sábado supuestamente de Saturno. Entonces, hay una conexión con el asunto de los planetas. Entonces, Sí, pero que eso tiene que ver con la mitología. con la mitología, Que exacto. arrastra, porque mira, hay gente que no entiende. Cada Digo, imperio de la visión de Nabucodonosor, la revelación del sueño de Daniel en el capítulo 2 del libro de Daniel. Los griegos son uno de los 4 imperios únicos, porque el último imperio no es un solo, sino que son 10 unificados en barro y hierro. Sí. Pero cuando hablan del imperio griego, que es el que viene después de los medos persas, porque el último es el romano, y después viene entonces la unificación de los reyes en sociedad, como vemos las Naciones Unidas, como vemos la Unión Europea, como vemos los Estados Unidos, y cada vez que vemos todo esto, estamos viendo los pies de barro y hierro, que no se unifican completamente, que están juntos, pero no están unidos, para que me entiendan. Usted tiene todos los dedos en el pie, pero no están juntos los dedos, están separados. Wow. Entonces, así son los estados, así son la Unión Europea, así son los estados americanos, así son las grandes organizaciones que se han realizado de unificación para supuestamente buscar una paz
que es la paz que la Biblia establece, que cuando digan que hay esa paz, entonces vendrá Cristo. Entonces, bien correcto. cuando yo menciono estos gobiernos y menciono el griego, que era el tercero después de los brazos y el pecho, este gobierno de griego que se da con Alejandro Magno, trae al pueblo y al mundo una cultura. Pero ¿cuál es el propósito de esa cultura? Que la gente no lo ve. Aprendimos mucho de los griegos filosofía. Aprendimos mucho a pensar de los griegos. Se adoptó un idioma griego que todavía hoy se está interpretando textos bíblicos del griego. Sí, de hecho, pero mucha gente está aprendiéndose alfa, gamma, beta. Sí, pero con el griego y con la cultura importada de aquel pueblo vino también la mitología. Y vinieron esos paganos y vinieron esas cosas que no son bíblicas ni agradables a Dios, porque llevan a la gente a idolatría, llevan a la gente a confusión, llevan a la gente al ateísmo. Entonces, cuando entramos a ver cómo el dominio cultural griego fue utilizado por un principado, ¿para qué? Para que la gente tenga confusión. Entonces, cuando vemos el cambio de los días, es porque ellos adoraban a Júpiter. Sí, ellos adoraban a Marte. A la luna también. Ellos adoraban los astros. Entonces, cuando vemos eso, estamos viendo una influencia de principados. Sí. Acuérdate que los principados son los que gobiernan una región. Sí. Acuérdate la oración de Daniel, que no descendía la bendición. El príncipe de Persia, el príncipe que estaba oponiéndose de Grecia y de Persia a que llegara la bendición. Principados, poderosos. Esos principados son tan poderosos que todavía hoy sus pueblos no existen como en aquellos tiempos, ni tienen ese poder político, pero ya la cultura griega está en el mundo entero. Muy fuerte. Se estableció un reino de las tinieblas propagado y todavía hay gente que no entiende que la cultura del cristiano no es griega, ni egipcia, ni hebrea. Pero antes de que usted entre a eso de la cultura, voy a exponer este pensamiento para que usted refuerce, porque le voy a hacer la pregunta. ¿De dónde es la cultura del cristiano? Pero antes de ir para allá, usted sabe que los griegos, su gobierno, el asentamiento del pensamiento, impactó tanto las naciones, de tal manera que hasta la creencia que ellos tenían en los dioses, semidioses, ha tenido una repercusión en la manera de Hollywood, del mundo, ver los superhéroes. Claro. Se ha creado, esto tiene un poder, un trasfondo. Sí, porque es ficción. Es ficción, pero ha llegado a un punto de una creencia, una superstición. Esta frase tiene un nombre que no recuerdo ahora, pero es como lo esotérico. La gente tiene este misticismo con ciertas cosas, de tal manera que todavía es como si el pensamiento filosófico estuviese rebobinando y teniendo un efecto aún en la conciencia de quienes no estudian filosofía. Mentes cautivas. Muy fuerte. Porque cuando la Biblia habla de que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿dónde se genera el pensamiento? Entonces el pensamiento viene por esos pensamientos filosóficos, valga la redundancia. O sea, la filosofía alimenta esa parte del pensamiento. Los números, la matemática, la numerología, alimenta esa parte del cerebro, del raciocinio, esa parte del cerebro del juicio, del valor, del pensamiento crítico, de crear y formular preguntas, de buscar sabiduría y conocimiento. Entonces, todo eso viene en una cultura cargada de una confusión satánica, cambiando los días que tienen número por nombre y poniendo nombres y números que no existen en los días. Entonces, es una confusión para distorsionar. Cuando se distorsiona, entonces la gente anda dando tumbos. La gente no entiende muchísimas cosas. Hay gente que tú le hablas de esto que nunca lo ha enfocado en las iglesias. Nunca ha enfocado numerología. ¿Por qué no se enseña numerología en la iglesia? ¿Por qué no se enseñan las profecías numéricas? ¿Por qué no se enseñan los procesos numéricos de 40 años, de 400 años, el 12 de como gobierno? ¿Por qué no se enseña el 3? ¿Por qué no se enseñan los números que Dios menciona, los números que Dios establece en la Biblia? Eso es parte de la Biblia. ¿Pero por qué tienen que mencionarse? Porque son patrones. Y la correcta interpretación que establece la hermenéutica, que es la ciencia para interpretar los textos, tanto bíblicos como no, tiene que ver con eso. Si hay un patrón que se repite, ahí se puede hacer una exégesis bíblica. Claro. Entonces, si el 400 siempre se establece como un proceso largo de sufrimiento y de transiciones,
entonces hay un patrón que está trayendo una revelación. Muy fuerte. Por eso es que Cristo, cuando viene a la tierra, viene en el año 4000 de la historia. Wow. Hay un patrón que se repite en la Biblia y en los acontecimientos que no están registrados en la Biblia incluso. Entonces, cada vez que un número se representa de manera satánica para hacer una celebración a deidades paganas, nada más tenemos que ver, los calendarios aquí en República Dominicana están plegados de días a ídolos Muchas en adoraciones cuanto a celebraciones. paganas. Ajá. El 21 de enero se celebra un ídolo Y pagano. mire qué número, 21. En septiembre, otro ídolo pagano. Que es otro misterio, el nombre de los meses, pero no hablemos de eso ahora, está bien. Las fechas que se establecieron en diciembre, que todos sabemos que Cristo no nació un 25 de diciembre. Ay, pero pastor, llévelo suave. Que... Entonces, ¿esos números de dónde vienen? Esa fecha, ¿quién la trae? ¿Quién tiene esa acta de nacimiento? El diablo inventándose cosas. Entonces, en la Junta Central del Diablo. ¿por qué? Porque la iglesia de aquel tiempo, que no es la cristiana de hoy, que se dividió con el protestantismo, Sí. estableció el paganismo. Sí. Y en el paganismo trajo celebraciones del sol, trajo celebraciones de la luna, Sí. trajo celebraciones paganas y de mitologías griegas y se la inculcó en la iglesia para ganarse a los paganos, para ganarse a gentiles, para ganarse a gente que no adoraba a Dios ni le servía a Dios y que en esa confusión lo envuelven para que se mantengan en esas congregaciones. Dios Pero mío. bajo el engaño y bajo la mentira. Entonces, Satanás va siempre a falsificar la palabra o los números que Dios establece en la Biblia. Porque Satanás sabe el poder que hay en los números. Sí. Te voy a dar un detalle. Yo creo que esto se puso... Hay muy un número aquí. Ujú. que Satanás no quisiera verlo nunca en su existencia. Y es el número de los salvados. Wow. El día que se cumple ese número, hasta ese día llegó todo. Hay un número bíblico. ¿Cómo este número es? 344,000. ¿Cómo? Hay un número. 244. 244,000. Que no se contaminaron. Que no se contaminaron. Está en Apocalipsis. Sí. Hay varios números allí. Ahí habla de una castidad Ujú. en esas personas que muchos la asocian a una religión que no tiene nada que ver, pero bueno. Pero gloria a Dios. Pero entonces cuando usted dice el número de los salvados, que el enemigo no quiere ver este día, ¿es porque él no va a estar dentro de lo que no tiene salvación o porque este número tenga un efecto que repercuta a las tinieblas? ¿Qué es lo que pasa? Mira, esos 144,000 tiene que ver con un cálculo. Yo sé que quizá la gente se nos puede agobiar con los cálculos, Sí. porque la gente habla mucho de 12 tribus, Ujú. pero Jacob tenía 13 hijos. Ay. Pero había una media tribu también. O Dios sea, hay mío. muchas cosas que tienen que ver con los números. Y están ahí en la Biblia. Claro, están ahí. Y eso tiene que ver ahí en los 144,000. Lo asocian con una cantidad de personas que tienen una descendencia que necesitan ser bendecidos. Ahora, cuando nosotros hablamos de eso que tú estás hablando, de esa numerología que estamos estableciendo y hablando aquí en este día, la gente tiene que entender que estos patrones numéricos traen una revelación implícita. Sí. Es lo principal. Hay una revelación en los números. Entonces, cuando se habla de los números de los salvados, es porque Dios ha establecido un número. Sí. Ha establecido un número. Hay un número establecido. Sí. Un número que ha sido establecido para el cumplimiento de lo que Dios estableció. Wow. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que entender en los números. Dios es un Dios perfecto. Sí, es un Dios Entonces, perfecto. la perfección amerita ciencia, amerita cálculo. Para que las cosas sean perfectas, la gente solamente enfoca que Dios dijo hágase y se hizo. Sí. Pero en ese hágase y que se haga viene implícita el cálculo de patrón que va a llevar a que eso sea lo que Dios estableció. Entonces eso se aplica en la historia, eso se aplica en la genética, eso se aplica en la creación, eso se aplica en la espiritualidad, eso se aplica en los acontecimientos bíblicos. En todo se va a aplicar los números. Y cuando vamos a la Biblia, vemos los 4 jinetes del Apocalipsis, Sí. vemos el 7, como decía, repetirse, el 666. Entonces, cada vez que vemos eso, Dios nos está diciendo, hay un cumplimiento numerológico
en la palabra que yo revelo a través de un patrón que tiene ciencia, que necesita una revelación, porque son misterios revelados a través de números. Sí, muy fuerte. Entonces, Satanás quiere interferir con ese conocimiento. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios que entra en ciencia no solamente tiene revelación de doctrina o conocimiento de doctrina y revelación de la palabra. Muy Cuando fuerte. entra en ciencia, entra a entender profecía, entra a entender misterio. Cuando el hombre de Dios entra en ese nivel de ciencia, el hombre de Dios puede tener una palabra revelada Sí. y no una palabra simplemente enseñada con sesgo. La palabra revelada viene del reino. Y cuando la palabra es revelada, hay personas que pueden enseñar cosas bíblicas que a usted nunca se le han enseñado. Hay personas que pueden predicar cosas bíblicas que a usted nunca se le ha predicado. Y usted dice, wow, ¿y de dónde trajo esta persona este conocimiento? Porque entró en un nivel de ciencia. Sí, sí. Son personas que se dejan llevar por los números de Dios, se dejan llevar por la ciencia de Dios, entran en esos patrones bíblicos y no solamente se comen la letra, van Muy más fuerte. profundo. A la Muy gente no fuerte. le gusta profundizar, Joan. No, A la no. gente le da dolor de cabeza profundizar. Sí, sí. Hay temas y estudios que la gente no quiere que tratarlo Mire, y que no se tratan. es necesario profundizar. ¿Usted sabe por qué? Porque nada más hay una parte que cuando estuve leyendo la palabra de Dios, dije, hay una influencia en ciertos horarios, o se cierra o se abre, pero hay una importancia porque vemos que el ángel que tiene el encuentro con Jacob no quería pasar de cierto horario donde raya el alba, porque parece que su operación terminaba antes de que raye el alba. O sea que hasta en eso podemos ver patrones en la Biblia, en el respeto a ciertos horarios, a ciertas temporadas. Las mismas entidades se sujetaban a una numerología, bíblicamente. El ángel le dice a Jacob, o sea, no puedo estar aquí hasta que raye el alba. Entonces lo que hace es que en la lucha le descoyunta el muslo, le cambia el nombre y se va. No dejó que el alba le raye encima. Y esto es horario. Esto es horario. Si nosotros no vamos a orar, ¿en qué horario, pastor, más o menos está rayando el alba? 6 de la mañana. O sea que ese ángel no podía estar ahí a las 7. No. Entonces, hay operaciones espirituales que están sujetas a numerología también. El misterio de las 3 de la mañana. No es nada más, pastor, numerología para las cosas físicas. Esto es primero desde el mundo espiritual. El misterio de las 3 de la mañana. Sí. La gente dice, no, que la oración de las 3 de la mañana es poderosa, que a las 3 de la mañana Dios me levanta. Ujú. Pero ¿cuál es el misterio? Sí. ¿Por qué es una hora? Ujú. ¿Por qué tiene que ser a las Es 3? un número. ¿Por qué no es a las 4 o a las 5 o a las 6 o a las 7? Yo he tenido la experiencia. Sí, yo Múltiples también. Yo veces también. de las 3 de Es la muy mañana. fuerte. Las 3 de la mañana es otra Y cosa. yo veo el reloj. Sí. Y cuando veo el reloj son las 3 de la mañana. Sí, sí, Entonces, las 3, la hora tercera, sí. Ujú. la hora novena. La hora novena, que representa la hora novena, que fue una hora muy clave para Cristo Claro. y para varias eventualidades bíblicas. ¿A qué hora bajaban a orar al templo? La hora novena. ¿Y cuál era la hora novena? Las 3 de la Las 3 tarde. de la tarde. Entonces, el 3 tiene un significado bíblico, hermano. Sí. Entonces, cuando usted va al misterio de la madrugada, se revela en el día. Oye esto ahora. El misterio de las 3 de la mañana de la madrugada, lo están buscando revelado en la madrugada y es en el día que se revela. Oh, explique esto al pasito. Y la hora novena no era a las 3 de la tarde. Claro, Y a las 3 de la tarde no era que bajaban al templo ahora. también. Entonces, esas 3 de la tarde te estoy diciendo que es una hora poderosa. Dios mío. Pero no es la tarde, ni la noche, ni la madrugada. Era el 3. Wow, Dios mío, el número. Dios, Estamos hablando de misterio numerológico está muy fuerte y aquí. de revelación de numerología. Pero ¿por qué el 3? Porque el 3 es número de plenitud. Muy fuerte. Hablábamos de la plenitud. Wow. Es en el 3. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Espíritu, alma y cuerpo. Es en el 3 que está la plenitud divina. Ujú. Esa plenitud nos enseña a nosotros algo. Sí, Nos está enseñando a nosotros lo que Dios está haciendo en sus propósitos. sí. Entonces, el 3 es donde la plenitud del Padre se conecta contigo. Muy fuerte. Muy fuerte lo que Dios está haciendo a través de la numerología. Yo creo que hay personas que han tenido experiencia con numerología, pero no han sabido interpretar. De manera que vemos la numerología establecerse y perseguir hasta en maldiciones. Porque recuerdo que estaba compartiendo con el hermano Luis una entrevista que le hicimos a él y hablábamos de una persona
que en su familia a los 39 años se estaba muriendo la gente siempre. A los 39 años un paro, a los 39 años una muerte extraña, una cosa. Y vemos que hay personas que en su familia también dicen que a tal edad pasa esto siempre, o se activa una enfermedad. O sea que también en la parte de persecución espiritual, la numerología la hemos visto presente. Claro. Aún en la misma Biblia, pastor. Claro. Aún en la misma Biblia. La mujer del flujo de sangre, ¿qué tiempo duró? Hubo una temporada, ¿cuántos años fueron? 12 años. 12 años. Y vemos la hija de Jairo que a los 12 años le pasó una situación. O sea, todo. En la Biblia hay mucha numerología. Si usted se pone a estudiar, va a encontrar un sinnúmero de cosas. Jacob vivió cosas con los números. Cada personaje bíblico estaba operando bajo un número. Porque hasta en la genealogía presentan numerologías también. Vemos también cuando hacen la genealogía en Génesis, que va por allá, por Matusalén, vemos cómo pasa lo que es la degradación del hombre en los años también, cómo la edad que el hombre vivía también fue cambiada después del pecado. O sea, todo eso, el estado de un número antes del pecado y después del pecado, hasta eso podemos ver. Son muchas cosas que podemos aprender. Pastor, ¿cómo una persona puede encontrar revelación a esta magnitud de no ver la palabra a simple vista, sino poder ir comprendiendo? Hay que estudiar la ciencia que se encarga de esto, o Dios puede también revelarte, o debe ser un complemento de las dos. Bueno, yo entiendo que Dios da las capacidades y nos permite a nosotros entrar a esas dimensiones de entender más allá de lo que se ve a simple vista. Wow. Mucha gente solamente estudia la Biblia a nivel de lo que se ve, y cuando más profundizan lo que hacen es investigar datos, pero la Biblia y la palabra tiene 4 formas de aprenderse y de enseñarse: por profecía, por revelación, por doctrina y por ciencia. Muy fuerte. Son 4 niveles. Hay personas que tienen doctrina, hay personas que tienen revelación, hay personas que tienen profecía, y hay otros que tienen ciencia, y hay algunos que la tienen todas. Dios mío. Eso depende. Entonces, Dios dota en los dones de acuerdo al don que te está entregando. Por ejemplo, un maestro necesita don de ciencia, pero también necesita don de revelación, porque hay textos que necesitan revelación. Ser decodificado. Un predicador, un evangelista, muchas veces puede necesitar el don de profecía. Un pastor necesita doctrina, necesita conocer la doctrina. O sea, varía según la condición de los dones y del llamamiento, pero al final siempre hay una capacitación de Dios. Por ejemplo, en el caso de Daniel, Daniel era un profeta de ciencia. Sí. Conocía ciencia, era entendido en letras, en idiomas, en ciencia. O sea, tenía un nivel de conocimiento para poder llevar la interpretación de esos números que Dios le daba, sí, para que tengan una interpretación correcta. Entonces, cuando nosotros hablamos de los patrones numéricos y hablamos de poder decodificar esto, se necesita la revelación, se necesita el Espíritu de Dios. Entonces, sí, lo principal es tener ese Espíritu Santo para que la revelación sea verdadera, sea lo que Dios establece. O sea, no se puede estar adivinando. El patrón, por ejemplo, que hemos venido hablando de los números, te dice lo que los números significan. Nadie puede refutar que el número 7 es un número de perfección. Y la Biblia lo establece en patrones muy reiteradamente. Entonces, sí, si el 7 es un número de perfección y tiene un patrón numérico, los demás también lo tienen. El 3 tiene un patrón numérico. Los 3 días de Jesús para resucitar. Los 3 ángeles de Apocalipsis. Siempre vamos a ver el 3 repetirse. Porque es una plenitud lo que significa. Entonces, cada vez que vemos un patrón, entonces tenemos una interpretación. Si no hay un patrón numérico, no hay interpretación. De tal manera que el mismo José, cuando interpreta el sueño del faraón, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las interpreta como años. Las gordas como prosperidad y las flacas como miseria, como tiempo de hambre. O sea que en todo hay una interpretación desde la perspectiva numérica. Pastor, nosotros nos vamos. Esto está demasiado fuerte. Yo sé que muchas personas ahora van a empezar a hacer los cálculos matemáticos. Déjame ver cuántos abuelos se murieron de diabetes, los números. Pues yo quiero que tú me hagas una pregunta antes de que nos vayamos. ¿Cualquiera? No, yo te voy a decir cuál es la pregunta. Ok. ¿Por qué aquellos primeros habitantes, Adán, Matusalén, Noé, ninguno llegaron a 1000 años? Wow. ¿Por qué, pastor? El que más vivió fue Matusalén con 969. 69, sí. ¿Por qué, pastor?
Porque 1000 años para Dios es como un día y un día es como 1000 años. Y el día que el hombre peque, ese día morirá. No podía llegar a 1000 años. Dios mío, Padre. ¡Wow! Esto está fuerte, pastor. Dios mío. Nunca había escuchado eso. El hombre murió en un día de Dios. En un día de Dios murió. ¡Wow! No duró ni un día vivo, yo creo, porque no llegó a los 1000 años. Esto está fuerte. Santo Señor Pastor, ¿cómo lo podemos seguir en las redes sociales? Damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta aquí, que usted haya llegado con nosotros hasta aquí. Sí. Víctor Almani en Instagram, Pastor Víctor Almanzar en Facebook y también Pastor Víctor Almanzar en YouTube. Amén. Poderoso. Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga tu vida. Gente hermosa de Excelencia Cristiana, nuestra gente que amamos. Me puedes seguir en Facebook como Joan Madé. Se escribe con J, pero mi madre dice que Joan. Es Joan, pero ella dice que Joan. Y como ella me parió, hay que obedecer. Hermano, recuerde suscribirse a la plataforma más importante del mundo, Jesucristo. Y luego de que acepta a Jesús, se suscribe a su casa, a su familia, Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga y que bendiga aún a los que ni han nacido de tus generaciones. Dios te guarde. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.